Bueno, hemos empezado con unos 20 minutos de retraso, ahora estamos en unos 10. Así que vamos a, si alguien quiere hacer alguna pregunta, aprovechando a los ponentes que tenemos en la mesa, podemos poner a 2 o 3 preguntas por lo menos. Aquí tenemos la primera, ahí arriba la segunda. ¿Y tú quieres también? Bueno. Hola, buenas tardes. Quería felicitarles a los 4 ponentes por sus exposiciones y quería hacer una pregunta, no sé si más dirigida a Magdalena y Ana. El tema de cómo está el tema de, porque habéis hablado mucho de los pecios del Atlántico, del Caribe, del Mediterráneo, pero yo quería saber, tal y como España fue prácticamente la monarquía hispánica, su mar privado fue el mar Pacífico y el galeón de Manila. ¿Cómo están los registros del Pacífico y si hay algún tipo de relación con el gobierno japonés o con el filipino para saber los pecios que se hundieron por esa zona? Bueno, esa era la pregunta. Yo tengo que decir que lamentablemente soy una historiadora del mundo atlántico más que el Pacífico. Sin embargo, he tenido alguna experiencia, digamos, sobre todo más que nada con estudiantes míos. Tuve un estudiante que también estuvo contratado en el proyecto Sea Discovery, que hizo su tesis doctoral sobre el galeón de Manila, entonces un poco por ahí tengo algún conocimiento. En realidad, aquí en España están los restos, por llamarlo así, lo que se excavó en el navío San José, que es un navío del Pacífico, está en San Diego, que está en el Museo Naval. Fue traído por la empresa, creo, francesa, ¿no? Y luego hubo un acuerdo con España. A raíz de ahí, yo sé que hay localizados algunos peces, sobre todo tengo más información de algunos que están cerca de las costas de California o de algunos peces españoles. También en Perú, yo casualmente voy en diciembre a Perú, y en la zona del Callao, o sea, la zona pacífica, me han informado que hay muchos galeones españoles y muchos, claro, por ejemplo, el puerto del Callao fue un importante puerto, ¿no? Del Pacífico, entonces hay muchos. El problema también es que no ha habido tampoco muchas intervenciones arqueológicas de tipo científica. Por ejemplo, en el caso del Perú no ha habido. Perú también es un país que hasta ahora no, pero que podría darnos el mismo disgusto que nos ha dado Colombia en ese aspecto, porque Perú tampoco ha firmado el convenio y bueno, en fin. Entonces es un poco... Sí. Sí. ¿Se tiene mejor relación siempre con los países iberoamericanos? Hombre, sí. Sí, por supuesto, eso sí. Me gustaría dar la palabra a Flor Trejo, que como viene de la Nueva España, y allí llegaba el galeón de Manila realmente, y están investigando algún galeón de Manila que tienen por allí, igual tiene una visión un poquito más cercana de lo que está ocurriendo, que es bastante dramático. Sí, como experiencia del galeón de Manila, en la costa de Baja California se localizaron los restos de un galeón de Manila del siglo XVI temprano. El barco como tal no se ha localizado, están las anomalías magnéticas, pero está en una rompiente que es imposible de bucear, pero creemos que el barco fue destruido y llevado todos los restos a la costa, que están distribuidos en un patrón que se entiende cuando se mira espacialmente, con muchísima porcelana china, restos de cera y productos asiáticos súper interesantes. Entonces, se está analizando toda la cerámica, justo está por salir un catálogo con los resultados de la investigación, y es un proyecto que nos va a llevar pues años para poder al menos identificar el barco, porque en registros históricos no hemos localizado en archivo, me refiero, qué galeón pudo haber sido, y está la hipótesis que murieron todos los tripulantes, el barco encalló y no hay un registro histórico preciso de qué sucedió, aunque en el siglo XVII hay un relato de indígenas que encontraron los restos de porcelana y lo están reportando, pero ya en ese momento no saben a qué barco corresponde, ¿no? Entonces, y hablando de cooperación internacional, se trabaja con gente de Estados Unidos que está muy interesada también en el galeón de Manila, y
se está tratando de hacer la extensión de la invitación de investigación a Filipinas. Sí, yo simplemente comentarte, quiero dar paso a Rosa ahora precisamente, que es una especialista, y además hablaba antes de la importancia que tiene el Océano Pacífico, el lago español, como lo llamaban. Y yo simplemente comentar que tenemos en San Diego, por un lado, en San Francisco de Asís, el pecio que comenta Flor, y después hará el casario recientemente, el Big Wax de Oregón, pero que tenemos, lógicamente, que tener evidencias porque hay, archivísticamente nos hablan de muchos hundimientos. Bueno. En esa época, especialmente en la hora del descubrimiento. Entonces tienen que estar ahí y lógicamente, pero hemos hablado antes del número fatídico que tenemos de intervenciones arqueológicas, luego está por investigar y por descubrir. Yo creo que Rosa aquí nos podría iluminar un poco la importancia que tiene el Pacífico en ese sentido. ¿Puedes pasarle el micrófono, por favor, un segundito? Sí. Primeramente, felicitar a todos por estas brillantes, todas las explicaciones brillantes, pero sobre todo a mí me queda una duda grande. Aquí se ha hablado, sobre todo, de los españoles en las costas americanas y los españoles en el Pacífico americano. Pero es que los españoles fueron importantísimos en lo que se llamó que el siglo XVI era el gran lago español, pero del Pacífico americano y del Pacífico de Oceanía. El galeón de Manila, que venía de Manila, llegaba a Acapulco, llegaba a España, pasaba por Guam. ¿Qué ha pasado de la presencia española en Oceanía, en el llamado lago español? No se ha hablado para nada del lago español y sobre todo de Oceanía. El gran continente, el quinto gran continente y el gran esperado durante muchos siglos porque no se localizaba. Y si Vasco Núñez de Balboa fue el primer español que le llamó Pacífico y seguimos con Pedro Fernández de Quirós, Álvarez de Mendaña. ¿Qué ha pasado? ¿Qué sabemos de los tesoros arqueológicos de los barcos hundidos en Oceanía por parte de los españoles? Muchísimas gracias. Yo cada vez que he tenido que investigar algo, lo que veo es que los cazatesoros llevan muchísima ventaja también allí. Incluso investigando el San José hemos llegado a conocer otros expolios en el Pacífico Oriental. Y la segunda pregunta era por allí y luego pasamos ahí. Que no se oía. Hola, ahora sí. Tenía una curiosidad muy puntual. Investigando los restos de la salsa de pescado de las ánforas, ¿podría llegar a descubrirse qué era exactamente el garum? Quiero decirte, porque no sé si estoy equivocado, pero creo que tampoco está muy claro de qué se componía. Desde luego el estudio del contenido de las ánforas va a permitir una aproximación. Sin embargo, afortunadamente, tan solo hace un par de años, gracias a las excavaciones que se realizan en Pompeya, se pudo encontrar dentro de un dolium restos de resina impregnada con restos de garum y se hizo en la Universidad de Sevilla el proceso de ingeniería inversa hasta dar con la receta plausible y más probable de lo que es el garum. Se ha reproducido de manera experimental y se está comercializando ahora a través de una empresa nacida en la Universidad de Sevilla que se llama Flor de Garum por una embotelladora, una envasadora, disculpa, en Sevilla. Pasamos a la siguiente, por favor. Sí, solamente, bueno, al hilo de lo que comentaba el compañero de la sala, yo vengo de Granada, soy Ana Ruiz Gutiérrez y trabajo sobre el galeón de Manila. Y entonces simplemente afirmar un poco que muchos de esos peces están en el entorno de Filipinas y en Guam, en la isla Mariana, y hay un grupo de arqueólogos de la Universidad de Barcelona que está trabajando en Guam. Y Xavier Nieto, que aquí lo nombraron ya, en su momento hizo un intento de mapear todos esos pecios, pero no se ha podido realizar una excavación rigurosa al respecto, ¿no?
y también darle la enhorabuena porque estoy muy emocionada. Muchísimas gracias. Teníamos una petición aquí, Paloma, del profesor Luzón. No es una pregunta, es una información de algo que a lo mejor los especialistas lo conocen. Yo voy a aprovechar el foro en el que estamos con tantas personas que se dedican a navegación y el Pacífico y los barcos y los galeones. No es mi mundo. Pero tuve una alumna china que me mandó, cuando se volvió allí, me mandó una fotografía de una inscripción en una piedra que ella no entendía. La piedra empezaba R-I-P, que ella no sabía lo que era eso. Y continuaba. Aquí yace fulano de tal, no sé cuánto, de Barce, de Carrizosa, no es que no me acuerdo bien el nombre, lo tengo todo esto. Natural de Barcenillas del Ribera, arzobispado de Burgos, sobrestante del navío Nuestra Señora de Guadalupe del comercio de Manila, ponía la lápida. Año de 1759 y más cosas que yo no recuerdo. Tengo la fotografía, tengo la información que estuve buscando. Barcenillas del Ribero era una merindad que son 7 casas. En el norte de Burgos, ahí lindando ya con el País Vasco. Y este señor se murió en China. Luego encontré un hermano suyo que había estudiado leyes en Alcalá de Henares. Me pregunté en el arzobispado, en el archivo, y el archivero me mandó información de la familia. Pero lo tengo todo, no está estudiado. Yo se lo iba mandando a la China porque quería saber de esto, ¿no? Si a alguno le interesa, pues estoy a su disposición. Cerraríamos las intervenciones con una pregunta de José María Lancho. Sí, no era una pregunta, era también poner una pequeña aportación sobre el problema de la protección de los pecios en el Pacífico. Ustedes han oído esta mañana que se hablaba mucho de Sea Search Armada, que es una empresa que ha estado peleando por el San José durante años en los tribunales de Estados Unidos y los tribunales de Colombia. Pues los socios de Sea Search actuales son de una empresa que se llama IOTA, que expoliaron un galeón de Manila que estaba también en las Marianas. Consiguieron, vamos, es espeluznante cómo lo hicieron, construyeron una plataforma de hormigón para llegar más fácilmente a un barco que estaba, o sea, los restos casi muy próximos a la playa, en muy poca profundidad. Y yo no he visto ninguna investigación de eso. Sí vi cómo lo vendieron y bueno, pues el San José parece que es el segundo plato de esta gente y bueno, pues supongo que esperarán el postre. Y ya para terminar, no me puedo olvidar, Alexandre, ¿qué querías preguntar? Muy bien. Primero un comentario. Los portugueses conocían Australia hace pelo menos 1560. Estoy escribiendo un artículo para una revista australiana. Y esto es al menos 57 años antes que los holandeses la conozcan. Así que es una lástima, pero los portugueses la conocían primero. Hay un montón de papeles de la librería de South Wales que se llama Papeles de Indias, que tienen narrativas de la expedición de Torres. No sé si es inédito o no, pero está ahí en Australia. Mi comentario es una cuestión para Carlos. ¿Cuántos pecios de antigüedad España ha excavado? ¿Griegos, romanos y fenicios? ¿Y cuántos galeones de edad de moderno la ha excavado también? Ya veo por dónde vas. A ver, el número de pecios de época clásica no lo tengo en la mano. Podríamos hacer un repaso entre todos y podríamos conformar una lista. Son unos cuantos, bien excavados y bien publicados, hay unos cuantos, que son en algunas ocasiones obras de referencia internacional. Y sí que soy consciente que galeones a los que tú te refieres no se ha excavado ninguno. Vale. Quizás porque la arqueología como formación, solo pongo este apéndice, en nuestras universidades, nuestra formación suele ser la antigüedad.
Eso ya después de la publicidad. Vamos a hacer la pausa del café que teníamos hace 15 minutos y a ver si en 10 minutos podemos estar otra vez aquí, por favor, para recuperar un poco el tiempo.